Desde Chicago, la ciudad de los vientos. Sky FM. Esta no es una radio cualquiera. Esta es la estación de todos. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cierto día, un motivador experto estaba dando una conferencia a un grupo de profesionales. Para dejar en claro un punto, utilizó un ejemplo que los invitados jamás olvidarían. De pie frente al auditorio de gente muy exitosa, dijo: «Quiero hacerles un pequeño examen». De debajo de la mesa, sacó un jarro de vidrio de boca ancha y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de rocas del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el jarro. Cuando estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras, preguntó al auditorio: ¿está lleno este jarro? Todos los asistentes dijeron: sí. Entonces él volvió a preguntar: ¿están seguros? Y sacó de debajo de la mesa un balde con piedras pequeñas de construcción. Echó un poco de las piedras en el jarro y lo movió, haciendo que las piedras pequeñas se acomodasen en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez más: ¿está lleno este jarro? Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría, y uno de los asistentes dijo en voz alta: probablemente no. Muy bien, contestó. El expositor sacó de debajo de la mesa un balde lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas. Otra vez preguntó al grupo: ¿está lleno este jarro? En esta ocasión, varias personas respondieron en coro: no. Una vez más el expositor dijo: muy bien. Luego sacó una jarra llena de agua y echó agua al jarro hasta que estuvo lleno hasta el borde mismo. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó: ¿cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración? Uno de los espectadores levantó la mano y dijo: la enseñanza es que no importa qué tan lleno está tu horario. Si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas. No, replicó el expositor. Esa no es la enseñanza. La verdad es que esta demostración nos enseña lo siguiente: si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? ¿Un proyecto que tú deseas hacer funcionar? ¿Tiempo con tu familia? ¿Tu fe? ¿Tu educación? ¿O tus finanzas? ¿Alguna causa que desees apoyar? ¿Enseñar lo que sabes a otros? Recuerda poner estas piedras grandes primero, o luego no encontrarás un lugar para ellas. Así que hoy en la noche, o mañana al despertar, cuando te acuerdes de esta pequeña anécdota, pregúntate a ti mismo: ¿cuáles son las piedras grandes en tu vida? Y corre a ponerlas de primero en tu jarro. Desde Chicago, la ciudad de los vientos. Sky FM. Está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro
de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se... Gente bonita, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Siempre para nosotros es un gran honor tener a gente linda con nosotros, acompañándonos, que siempre están al día de lo que está pasando en Radio Sky FM. Recuerde que estamos transmitiendo desde la ciudad de los vientos, Chicago, y transmitiendo ahora directamente hasta la República Dominicana. Le agradecemos mucho al pastor Extiene que está con nosotros en esta tarde, y queremos solamente recordarle, antes de entrar a una palabra que vamos a estarle compartiendo, que por favor, si usted cree que esta programación le puede ser de bendición a un amigo, a una amiga, solamente hágale like y compártalo. De esa manera usted se convierte automáticamente en un misionero predicador cibernético virtual. Imagínese a lo que hemos llegado con la tecnología. Así es que sería buenísimo que usted le dé like y lo comparta a sus amigos. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido doctor. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Amén. Yes. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, así. República Dominicana. Fíjate, hermano, qué bonito que estés con nosotros. Muchas gracias. Recuerdo ¿hace cuánto fue que nos conocimos? Unos 6 años. 7 años. 7. Mira, 7 años. Viniste a Chicago, Nunca se me va a olvidar ese día cuando te conocí en la radio. Sí, hermano. Yeah. Estábamos ahí con el pastor Bueno, Gregorio, sí. Gregorio, saludos para el pastor Gregorio. Amén. Y para la pastora Sandra Gallego. Sí, Dale sí, saludos sí. de mi parte y a toda la red pastoral de Chicago. Sí, hermano, muchas gracias. ¿Cómo ves? ¿Cómo está? Háblanos un poquito sobre tu historia. ¿Quién es Andrés Extiene para que la gente de aquí se pueda ubicar más o menos? Adelante. Amén, amén. Andrés Extiene no es más que un humilde y sencillo hijo de Dios, oriundo de la República Dominicana, en la comunidad del Batey de Guajabo, hijo de pastores. A temprana edad el Señor nos ha llamado a ministrar su palabra a través del área del evangelismo, aunque ya hacen aproximadamente unos 3 años cuando el Señor nos ha posicionado en el llamado pastoral. Y estamos, este es Andrés Extiene, hijo de Dios. Más que cualquier otra cosa, lo que me llena y me satisface es saber que soy hijo de Dios. Mi mejor título y mayor en el reino es hijo de Dios para servir a los hijos de Dios. Qué bonito, qué bonito. Te felicito por esa actitud, y eso es lo que más agrada de las personas. Tú sabes que Amén, amén. A veces, bueno, hay diferentes mentalidades, ¿no? Lo cual se respeta, pero así es. Siempre la actitud de humildad siempre nos va a llevar a grandes logros en la vida. Así es. Eso Pastor, otro dato bien importante acerca de Andrés Extiene es que soy casado, 17 años de casado. Mi amada esposa, la cual usted conoció ahora hace unos minutos por esa vía, y mis 3 hijos. Uh-huh. Tenemos
17 años de casado por la misericordia del Señor, y Dios nos ha llevado a diferentes lugares a ministrar su palabra. Pero Chicago es una historia, Chicago es una ciudad inolvidable en la agenda y la crónica de mi vida, sí, porque Chicago fue la primera ciudad donde el Señor nos permitió entrar fuera del país a nivel internacional. Saludo, yo quiero bendecir, si me das el minuto para bendecir, sí, hermano, a los pastores del ministerio IPJ, Wilfredo Díaz, Evaristo Díaz, Flavio Ortiz, Daniel Rodríguez también, son Flavio algunos Ortiz, pastores, sí, que han sido de gran bendición. Flavio Ortiz fue el canal que el Señor usó para que Andrés Estienne pudiese llegar a los Estados Unidos. Bendigo la vida de él, de su familia, la vida del pastor Gregorio Gallego. Ha sido un pilar para nosotros, usted sí, lo sabe. Él me presentó contigo, y la verdad que él ha sido canal para varios ministerios. Así es, ha sido un canal a nivel personal. Bendigo su vida, la vida de la pastora Sandra y de toda su casa, de manera muy especial. Qué bonito, hermano, gloria a Dios por eso, y bueno, esperamos en Dios que de nuevo puedas venir más adelante. Seguiremos orando y seguiremos en contacto para que puedas poder viajar de nuevo hasta acá. Amén. Háblanos un poquito en esta situación. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Cómo ves la situación? ¿Cuál es tu sentir en cuanto a esta situación que estamos pasando? Yo sé que en el contexto en el que está tu ministerio es una nación que se conoce por obvias razones, ¿no? Que ha sido muy atacada en cuanto a la pobreza, escasez. Así es. Pero aún con todo y eso, yo he visto que Dios ha estado trabajando con ministerios. Conozco ministerios ahí que están al frente de todo eso, lo cual damos gracias a Dios. Pero adelante, háblanos, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Cómo va la situación? Tremendo, amado. Yo creo que toda la humanidad, el planeta Tierra, está al tanto de la situación y el tiempo que nos está tocando vivir con respecto a lo que es esta pandemia a nivel mundial. Como usted ya lo ha dicho, nosotros vivimos en una nación donde hay una gran parte que sufre, ¿verdad?, de la clase baja, podríamos decir muchas necesidades, pero en medio de todo esto hemos estado viendo la mano del Señor obrando de una manera sobrenatural, porque lo primero que ayuda a un hombre y a una mujer a estar de pie ante situaciones como esta es cuando aprendemos a depender de Dios y a entender y conocer que Dios gobierna por encima de cualquier crisis. Es decir, el cielo nunca está y nunca estará en crisis. El cielo nunca está y nunca estará en crisis. Por esto nosotros hemos optado por creerle al Señor, confiar en Él, y en esta noche creo que venimos por esta misma línea, porque el secreto del éxito del hombre y de una mujer es aprender a escuchar la voz de Dios. Es decir, nunca cometer el error, pastor, de que los ecos de la crisis nos desconecte la sensibilidad del oído de escuchar la voz de Dios. Creo que lo que necesitamos para sobreponernos a cualquier situación es cuando aprendemos a depender y a ver a Dios y no al problema. Tremendo, eso es por es esto, clave, ¿no? esta es la clave, ya usted lo dijo, estamos en una isla, en un país donde no es fácil para los ministerios que dependemos del Señor completamente, pero una cosa es cuando usted aprende a depender de Dios directamente, a depositar tu confianza en Él y no en los hombres. Por esto hemos estado viendo al Señor obrando de una manera impresionante. Y creo que en medio de todo esto Dios está hablando de manera extraordinaria, pastor. Qué bueno que Dios está obrando poderosamente por ahí. Eso nos da mucho gusto. La verdad que es increíble, pero fíjate, las crisis vienen a hacernos dos cosas. Si no ponemos atención, nos hacen dos cosas: o nos alejan de lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad?, por el temor, por el miedo,
o nos acercan Yeah. a lo que Dios está diciendo. O nos Porque acerca. Esa es la misión de la son dos crisis. opciones, y esas dos opciones Yeah. increíblemente es el que tiene el Hijo de Dios, ¿no? El mundo, digamos, Yeah. Y yo, el mundo se Así desespera, el mundo se desubica, el mundo, ¿por qué es el mundo? Porque está alejado de Dios. yeah. Pero lo peor que nos Así puede es. pasar es no poner atención a lo que Dios está diciendo. Yeah. Y yo creo que esto es lo que va a hacer, esto es lo que hace la diferencia entre los del mundo y los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios nunca podemos perder el contacto. Por ejemplo, no podemos perder. Ahora mismo el que esté escuchando, si cambia de sintonía o pierde la conexión, no va a escuchar nuestra voz por H o por R. Entonces, de igual forma, la crisis llega para dos cosas, como usted dijo. O nos desconecta o nos conecta más a Él. Entonces, la palabra crisis, recuerda que crisis es un cambio abrupto. Crisis es un cambio abrupto o modificación, ¿verdad? Importante en el desarrollo de una cosa. La crisis son cambios que se dan. Entonces, cada vez que la crisis toca tu puerta o la puerta de una nación, es porque se avecina un cambio. Se avecina un cambio. No sé si me estás entendiendo. O sea, Sí. Cuando la crisis golpea, aunque no lo podemos ver, pero con esa crisis viene acompañado la oportunidad de un cambio, la oportunidad de ver algo nuevo. Y a lo que nosotros conocemos, hablamos de transición, hablamos de crecimiento, hablamos de cambio, hablamos de identidad, hablamos de carácter. Entonces, la crisis, hay momentos que Dios permite la crisis, es precisamente para sacar a relucir nuestra verdadera personalidad. Pero esa crisis, en lugar de desconectar al Hijo de Dios, debe conectarle más y nosotros acercarnos para escuchar qué Dios nos está emitiendo en medio de esa crisis. Por esto, cuando entramos al libro de Génesis, capítulo 26, número 26 del libro de Génesis, la palabra de Dios enseña allí la historia de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue el hombre conocido como el amigo de Dios, el padre de la fe, el hombre que Dios llamó del otro lado, el hombre que accionó en fe, el hombre que tuvo la oportunidad de ir con Dios o quedarse en su tierra. Abraham optó por seguir al Señor. Pero lo que me llama la atención, amado pastor, es que la historia enseña que en el capítulo 12 de Génesis, Isaac había sido testigo presencial, había vivido un tiempo de crisis acompañado de su padre. Ahora, usted sabe mejor que nadie que la palabra dice que el hijo hace lo que ve hacer al padre. El hijo hace lo que ve hacer al padre. ¿Qué quiero tocar acá? Isaac en el capítulo 26 está enfrentando una crisis semejante a la que enfrentó su padre en el capítulo 12. Ahora, Isaac quiere volver a repetir la misma historia que su padre escribió en el capítulo 12 de Génesis. En el capítulo 12 dice que cuando la crisis golpea a Abraham, Abraham desciende a Egipto. My God, primer principio, apóstol, que todos los hijos de Dios debemos entender, pastor, es que no fuimos llamados para descender, sino para ir ascendiendo. My God, wow. No fuimos, escucha esto, la iglesia, los hijos de Dios, no fuimos llamados para descender a Egipto. No, Egipto se convierte en nuestro pasado. My God. Entonces, por esto, Isaac quiere repetir el error que cometió Abraham, que fue descender a Egipto, a Abimelech. Entonces, en el capítulo 26, por causa de la crisis, Isaac quiere volver a Egipto. Isaac quiere descender, pero en ese momento, hay algún principio aquí bien importante. En ese momento de crisis para Isaac es cuando Dios llega. My God. Cuando llega el Señor, lo segundo que el Señor le dice a Isaac, luego de su visita, es que el Eterno le dice, no descienda. Wow. Mira, óyeme, el Señor le dice en el verso 2, y allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. Oiga lo que Dios le dice, pastor, no vayas a Egipto. Isaac está viviendo en un tiempo de crisis, y aquí voy con esta palabra para sembrarla en el corazón
de la ciudad de Chicago y de todo el mundo hasta donde esté llegando esta señal de Sky FM. Escuchen esto. Lo primero es que Isaac está viviendo una realidad, una crisis tremenda. Es probable, mire, pastor, podríamos decir lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos enfrentando hoy. Por doquier escuchamos que la noticia principal es el COVID, es una pandemia. Ahora le está tocando a la iglesia. ¿Hacia dónde vas a ir? ¿A quién vas a escuchar? Isaac está preocupado. Isaac está turbado. Isaac entiende que la única salida es un movimiento hacia Egipto. Pero lo que Isaac no está entendiendo, que volver a Egipto representa volver atrás. Hay personas que estaban pensando volver atrás. Egipto a este tiempo significa el mundo. Quizás usted está pensando que la solución a esta situación es volver atrás. No, hoy Dios te dice, primer principio, no te muevas, no te vayas. Ay. Y esto, entonces, hay otro punto bien importante que quiero resaltar en esta noche, pastor, y es lo siguiente: a lo que nosotros vemos como crisis, como una situación difícil, quizás lo vemos como el momento, y a veces como humano es cuando decimos, Dios se olvidó de mí, Dios no escucha mi oración, ya el Señor me abandonó. Déjame decirle algo bien importante que destaco en esta historia bíblica, porque era el tiempo donde Isaac tuvo razones de más para pensar que Dios lo había abandonado, para pensar que ya Dios no lo escuchaba. Y sin embargo, a lo que él veía como una crisis era la oportunidad de la visita de Dios. Ay. Lo que significa esto es en lo que parece nuestro peor día, nuestra peor noche, nuestra peor temporada, es cuando Dios nos va a visitar. Oh my God. Yes. Lo que significa esto es que en este preciso momento que vive la historia, en este preciso momento, Dios está visitando a sus hijos. Oh my God. Escúchalo bien, Chicago, Illinois. Dios te está visitando. Iglesia que me esté escuchando, pastores que me estén escuchando, evangelistas que me estén escuchando, la iglesia del Señor debe entender esto. En lo que parece el peor día, tu peor momento, tu peor noche, es el momento perfecto para una visita de parte de Dios. Wow, tremendo, pastor. Ya te tomé el tiempo, pastor. No, estás bien. Vas, adelante, dale. Wow. Yeah. Ok, entonces, pastor, aquí podemos ver algunas cositas más. Miren esto. Por ejemplo, el Señor, cuando Él llega, Isaac no está esperando. Padre. Isaac está esperando la visita de cualquier persona, menos de Dios. Isaac está, repito esto, quiero repetir esto. Isaac está esperando la visita de cualquier persona, menos de Dios. Isaac está esperando la visita de Abimelech, está esperando llegar a Egipto. Aleluya. Pero el Señor llega y lo primero que dice el Señor: no vayas a Egipto. Lo que Dios está diciendo: Isaac, está prohibido volver atrás. Padre, te amo. Está prohibido retornar al pasado. Oh my God. Entonces, pero Dios le dice, pero lo segundo que le dice: quédate donde yo te diga. Wow. Escucha esto, está en la Biblia. Oye lo que le dice: quédate donde yo te diga. En esta noche, la palabra profética es esta: donde Dios te plantó, donde Dios te dijo que te quede. My God. Óyeme, cuando Dios te dice que te da una orden de que te quedes donde Él te dijo, no importa la crisis que esté golpeando, no importa cuál es el nombre que tenga, venga disfrazado como COVID-19 o coronavirus, venga disfrazado con el nombre que sea, usted no está solo. Yo quiero ver a los hombres de fe. En esta noche estamos llamando a la iglesia a que tenemos que levantarnos en fe, aunque el mundo esté turbado, aunque el mundo esté amedrentado, aunque el mundo no sepa qué hacer. La iglesia no está sola en medio de esto. La iglesia no está sola. Dime, Padre, te amo, Dios. Wow. ¿Sabe lo que el Señor decirle a Isaac? No te muevas de aquí. No te muevas. Quédate donde yo te diga.
Wow. Y dice la palabra, que cuando el Señor le dice, quédate donde yo te diga, dice que Isaac tomó semilla y sembró. Oh, Padre amado, te amo, Dios. Dime, porque esperar en Dios no es quedarse estático. Tener fe en Dios no es quedarse inmóvil, es accionar de cara a esa fe. Entonces, en esta noche, yo creo que hablar con la iglesia. ¿Qué fue lo que dijo Cristo Jesús antes de edificar la iglesia? La palabra profética que nuestro amado Cristo lanzó y decretó al momento antes de de edificar la iglesia. Jesús dice en Mateo 16:18, sobre esta roca, my God, sobre mi cuerpo edificaré, my God, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Míreme, yo no sé si ustedes pueden entender esto acá, amados oyentes. Mire, pero lo que está diciendo, no hay COVID, no hay situación, no hay, óyeme, es probable que esto sea sorpresa para ti, para mí, pero ya para nuestro Señor, Él sabía que este momento iba a venir en la historia, y es por esto que Él preparó la iglesia, una iglesia indestructible. Ay, lo que estamos necesitando en esta noche es una generación que aprenda a depender de Dios, una generación que aprende a confiar en Dios. Por esto dice la palabra que el que confía en Él no tendrá temor de malas noticias. Oh my God. Wow. Dice, no tendrás temor de malas noticias, pastor. Entonces, el asunto, yo quiero destacar otro principio más. Ven esto, en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, allí habla la historia de un profeta muy conocido y muy predicado por muchos. Estamos citando al profeta Elías. My God. El profeta Elías, oh Padre amado, mire, ¿sabe cuál es el título de esta plática hoy? Voz de Dios en tiempos de crisis. Pastor, yo creo que la gente tenemos que afinar nuestros oídos. En medio de la crisis sigue hablando, porque la tierra podrá estar en crisis. Los pronósticos en la tierra podrán ser de crisis. Pero la noticia que le tengo a los hijos de Dios es que nosotros pertenecemos a un reino que nunca estará en crisis. Abba, Padre, es que nosotros pertenecemos a un reino que nunca estará en crisis, nunca ha estado en crisis. Un reino, a un rey que siempre ha estado hablando y no dejará de hablar. ¿Sabes? Lo que quiero decirte con esto es que Dios es inmutable, y en la inmutabilidad de Dios, en su multiforme sabiduría, lo que Él dijo se cumple. My God, miren esto. Dice la palabra en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. La palabra dice, habla del profeta Elías. Todos conocen la historia. El profeta Elías fue aquel hombre que en el capítulo 18 Dios le habla luego de cerrar los cielos para que no haya lluvia. El profeta Elías recibe orden de ir a una viuda, pero antes, lo que me llama la atención, el hombre cerró los cielos y Dios le habla. Dios le dice, Elías, ve a Zaret, ve al arroyo de Querit, tomarás agua del arroyo, y yo he dado orden a unos cuervos que te sustenten. Señores, ¿dónde está la fe de los hijos de Dios que están preocupados? Preocuparse es adelantarse a una situación que aún no se ha, a un acontecimiento que no se ha realizado. Entonces, de manera, mi pregunta sería, pastor, ¿cómo es posible que una generación que le sirva a un Dios que la palabra dice que en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación, no cambia, un Dios que pudo sustentar a un profeta tomando agua de un arroyo y dándole orden a unos cuervos? Ahora bien, la diferencia está en que el profeta Elías nunca vio a un hombre como su sustentador. Elías siempre estuvo dependiendo de Dios. Por esto, cuando el arroyo se seca y los cuervos dejan de llegar, Elías no se mueve sin oír la voz de Dios. Noten esto, Elías no se mueve sin escuchar la voz de Dios, porque Elías sabe que por encima de la crisis y en medio de la crisis, Dios tiene que hablar. Oh, Padre amado. Pastor, entonces yo necesito en esta noche, yo vine a hablar, yo vine a provocar el resurgir, el despertar de una iglesia que camine en fe, una generación que se mueva en fe,
una generación que entienda que aunque la tierra esté siendo sacudida por esta pandemia, Dios todavía sigue hablando. Aunque los pronósticos están pronosticando la crisis mundial, usted no se amedrente, porque el cielo nunca estará en crisis. Es tiempo de fe. Vaya, miren. El profeta Elías caminó en fe, escuchando la voz de Dios. Isaac obró en fe, escuchó la voz de Dios y se pudo sobreponer a la crisis. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Ruth, allí habla la historia de Ruth y Noemí, Elimelech, Malión, Kelión. Dice que descendieron a los campos de Moab porque una crisis visitó a Belén. Pero lo que ellos no sabían, de lo que ellos se habían olvidado, es que Belén representa la casa del pan, la prensa, la fábrica. Entonces, hay momentos cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios en que la crisis te va a sacudir. La crisis va a sacudirte. Pero es el momento cuando debes hacer lo que dijo el pastor Fuente. Es tu oportunidad de dejarte alejar o de acercarte más a Él. Esta es la misión de la crisis. Llega para acercarte a Él, para llevarte un crecimiento mayor. ¿Cuánta gente quiere crecer? ¿Cuántas personas hablan de transición? ¿Cuántas personas hablan de trascender? ¿Cuántas personas hablan de gloria mayor? Pero cuando Dios le da la oportunidad en medio de una crisis para un cambio, entonces se desploman, se dejan derribar. Y en esta noche nosotros vinimos aquí de parte de Dios a lanzar esta palabra sobre tu vida, de que en este preciso momento, papá, en lo que está pareciendo el peor momento en la historia, alguien me dijo hace unos días: pastor, el año 2020, pero qué año tan malo. Y yo le dije: oh, hijo, déjame darte una palabra. El asunto es que los necios nunca van a entender los misterios de Dios. La palabra dice que Dios corona los años con sus bienes. Ahora, el que no está aprovechando el tiempo como debe aprovecharlo, va a decir que el 2020 fue el peor año. Sin embargo, para otros está siendo el mejor año de su vida. Padre! Hay personas, pastor, que tenían años esperando una visita de Dios, y en este preciso momento, en el año 2020, están testificando que han recibido respuesta de Dios. Es decir, lo que para uno es un problema, para el otro es el año de su conquista, porque está aprovechando. Y de esta situación, escucha esto, de la crisis solo salen vencedores aquellos que saben discernir y escuchar la voz de Dios. Si usted analiza la historia, la palabra enseña que la crisis que visitó a Gerar, Padre, la crisis que visitó la comunidad donde estaba Isaac, nadie supo aprovecharla. Isaac fue el único que se atrevió a sembrar cuando los demás pensaban que no era el tiempo adecuado. Dios, en esta noche, déjame darle una palabra a Chicago, Illinois. Solo aquellos que se atrevan a hacer lo que otros no se atreven a hacer en este tiempo son los que van a salir transicionados, son los que van a salir en un nivel mayor, son los que van a salir, aleluya, bendecidos de esta situación. Hay personas que se creen, Padre, mire, yo estoy hablando sobre tu vida. Mujeres que estaban esperando un embarazo, en este tiempo Dios te va a visitar. Personas que estaban en la quiebra, Dios te va a visitar. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Oye, tienes que escuchar la voz de Dios en esta hora. Busca la manera de escuchar la voz de Dios, porque Dios está hablando y aún continúa hablando. Escuchen esto. Wow. Miren, yo escribí una palabra. Wow. Padre. Él nos lleva. Miren, yo escribí una palabra. Cuando escuchas la voz de Dios en el tiempo de crisis, lo primero que haces es levantarte. Cuando escuchas la voz de Dios en el tiempo de crisis, lo primero que haces es levantarte. Dice la palabra que Noemí está en los campos de Moab.
Ya Noemí está en crisis total. Noemí se encuentra en crisis total porque murió su esposo y murieron sus 2 hijos. Es decir, ella no tenía fuente ya, pastor. No tenía quien le iba a ayudar. No tenía quien la iba a socorrer. Pero dice la palabra que en medio de esa crisis en la cual ella se encontraba en los campos de Moab, dice que ella oyó. Mira, dice que ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo. Esta palabra hay que atencionarla. Note esto. Dice, oyó que Jehová había visitado a su pueblo. Es decir, Dios tiene un pueblo el cual visitar en cualquier tiempo, pastor. Y yo creo que este pueblo somos nosotros. Nosotros somos su real sacerdocio. Somos pueblos escogidos, de manera que Él no nos va a abandonar en ningún tiempo. Y la realidad es esta: que una temporada no es eterna. Una temporada no es eterna. Y como humanos debemos prepararnos para enfrentar diferentes tipos de temporadas, diferentes tipos de tiempos. Ahora bien, siempre con la convicción y la firmeza en Dios, en que Dios no cambia, de que no hay temporada que lo haga cambiar. Es decir, no hay tiempo que nosotros podamos enfrentar en la tierra que pueda hacer que Dios se aleje de nosotros. Es el momento de esta noche de que los hijos de Dios se levanten en fe, pastor. Yo creo que esta es la generación que se va a levantar en fe. Chicago, Illinois, alguien tiene que levantarse a favor de su generación. Este es un tiempo glorioso, pastor. Yo estoy, créeme, me he estado riendo a carcajada en estos días, en estos tiempos. Yo tengo amigos, voy a testificar esta parte contigo acá. Yo tengo amigos preocupados por mí, porque ellos saben la situación de República Dominicana. Tengo colegas que son gerentes, personas que son amigos pudientes, y me dicen, brother, lo que tú necesitas de mí, ¿qué te hace falta? Y yo le digo, no me hace falta nada. Y se sorprenden, digo, no, lo que pasa es que yo no sé, no me hace falta nada. Dios me dijo que dependiera de Él y yo dependo de Él, y en medio de este tiempo estoy viendo al Padre obrar de manera sobrenatural. Es impresionante lo que Dios ha estado haciendo, créeme. No estoy diciendo solo para animar a alguien, no, le estoy diciendo lo que Él está haciendo con nosotros como familia. Dios no abandona a sus hijos. No hay crisis, escucha esto, no permita. Yo quiero darte esta palabra. Quiero darle esta palabra a la gente que me están escuchando. No permita que la presión de la crisis descontrole tu estado emocional. No, sí, pastor, porque hay personas que esta situación ha afectado su estado emocional. Personas que emocionalmente están desplomadas. Tenemos casos donde las personas se han suicidado, donde hay personas que, óyeme, aquí en Santo Domingo, en nuestro país, hay un funcionario de gobierno, un diputado que se suicidó simplemente porque salió positivo del COVID. Entonces, ahí es donde el Señor nos manda a no afanar, a no estar ansioso por nada. Entonces, pastor, si el apóstol Pedro dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Dios tiene cuidado de vosotros. My God, pastor, no estamos solos. Pastor Fuentes, no estamos solos. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nuestra salud, de nuestra familia. Él sabe lo que necesitamos. Este es el Dios que le servimos. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, debemos estar claros en esto. Que si Él no abandonó a Abraham, no abandonó a Isaac, no abandonó a aquellas personas, los héroes de la fe, con nosotros no será la excepción. Él no nos va a abandonar. Él está en control. Yo creo, pastor, que es un tiempo glorioso, impresionante, para escuchar la voz de Dios en medio de este tiempo. Hay personas que creen que ya Dios no está hablando. Otros creen que ya Él no tiene poder para salvar. Pero déjame decirte una palabra. Él sigue hablando. No permita que la presión de la crisis te impida escuchar su voz. Pastor,
que podemos aprender muchas cosas acerca de la crisis. No pudiéramos conocer a un Dios de provisión. Es que eso es ineludible. O sea, nadie puede conocer a un Dios de provisión si no está creyéndole a Dios, si no conoce a Dios, ¿no? Nadie puede conocer a un Dios sanador si no pasa por el problema de la enfermedad. No, entonces, de la salud. Ese es uno de los privilegios que nosotros como hijos de Dios tenemos, ¿no? De ver la gloria de Dios en medio de cualquier crisis. De los tiempos. Cualquier crisis. Es sorprendente, pero podemos aprender tantas cosas porque sí, muchas personas, el mundo pierde la perspectiva, el mundo se desespera y no solamente ahí es que tú dices ahí en República Dominicana, pero aquí en Chicago gente se suicidó le descubrió que tenía el virus, ¿no? Entonces la gente se desespera, la gente pierde el control cuando no conoce o cuando está desconectado de lo que en realidad Dios está haciendo, ¿no? Le pasa lo que al siervo de Eliseo, ¿te acuerdas? ¿No? Que veía todos el ejército que los tenía rodeado, pero Eliseo oró y le dijo, oye, Señor, ábrele los ojos, hombre, que se dé este cabezón, ¿no? Ábrele los ojos. No podía ver más allá. Eso es lo que pasa cuando uno está desconectado tipo está ciego. de lo que Dios está haciendo. Buena palabra. Así es. Pastor, usted acaba de decir algo muy importante. Acuérdate, el profeta Elías había conocido a un Dios que mandaba fuego del cielo. Sí. Elías conocía a un Dios que mandaba fuego y cerraba los cielos. Pero el profeta no había experimentado, no había visto a ese Dios sustentando, multiplicando alimento en tiempos de crisis. Hay oportunidades que Dios la permite para crecer, para ir a una nueva dimensión. Entonces, el profeta Elías avanzó a nueva dimensión cuando el arroyo se secó. Hay momentos que Dios va a permitir que los arroyos se sequen para nosotros avanzar al próximo nivel. Dios mío. Entonces, lo que pasa es que a veces nosotros como decimos, bueno, esa crisis será que no viene de Dios. Hay momentos en que Dios, en su multiforme gracia y multiforme sabiduría, Él obra de la manera que Él quiere y a la hora que Él quiere. Entonces, pero siempre para enseñarnos algo nuevo. Siempre para enseñarnos algo nuevo. Bien como usted dijo, ¿cómo puedo saber que Dios tiene poder para proveer si no hay hambre, si no hay crisis? Los discípulos pudieron conocer el poder de multiplicación que Cristo portaba cuando ellos tenían hambre, cuando se vio la necesidad de que tenía que alimentar a una gran multitud y no había cómo comprar alimento. Y alguien ofreció lo último que tenía, 2 panes y 2 pececillos, para alimentar a más de 5,000 personas. Entonces, de manera, allí se dieron cuenta, pudieron conocer el poder creativo y el poder de multiplicación que tenía Cristo. Es decir, yo creo que la crisis es una oportunidad que Dios nos brinda para conocer nuevos niveles de Él mismo, para expresarnos su poder. El que esté enfermo, como usted decía, ¿cómo puedo saber que Él tiene el poder para caminar sobre las aguas, sobre la tormenta, si no hay una tormenta? Vale la redundancia. Es teórico, ¿no? Entonces, porque muchas veces la fe se vuelve teórica. Pensamos que por creer, por pensar nada más. Entonces la gente cree que fe es presunción. La fe no es una presunción. Fe no es presunción. Yo creo, no. Es vivir el momento, ver. Entonces, los discípulos pudieron conocer el poder sobrenatural que Cristo tenía para controlar la naturaleza cuando Él caminó sobre ella, cuando la tormenta se levantó. Yo no sé, en esta noche, esta es tu oportunidad. Si estás enfermo, si estás en crisis, esta es tu oportunidad de ver la visita de Dios. El Señor ha abierto un espacio en este día para visitar tu casa, para visitar tu familia. Yes. La palabra clave hoy: no te muevas de donde Dios
te plantó. Oh my God. No te muevas de donde el Señor te ubicó. La palabra que Dios te dio, no te muevas de esa palabra. Oh my God. Le dice a Isaac, no te muevas. Quédate donde yo te diga. Yo le dije a alguien, pastor, si yo tengo que morir por creerle a Dios, moriré. Moriré creyéndole a Dios, porque no voy a mover un paso del lugar de donde Dios me plantó. Esto es lo que hay que aprender. No permitir que la crisis nos sacuda, sino que nos conecte a Dios. Nos empuje a su presencia. Pastor, ¿sabía que hay personas que esta situación les ha acercado más a Dios? Hay personas, hay familias que esta situación les ha hecho más fuerte y ha fortalecido su relación con el Padre. Entonces, de manera, esta es nuestra oportunidad como hijos de Dios para ver su gloria, para ver su poder expresarse con mayor amplitud, ya no por oída, sino por vivirlo. Yes. Yes. Wow. Y yo escribí una palabra, pastor. Yo escribí una palabra. La fe no viene por el ver, sino por el oír la palabra de Dios. Hay personas que se están dejando turbar por lo que están viendo, por lo que la noticia le vende. Pero no podemos depender de lo que vende la noticia, sino de lo que el cielo ha decretado sobre nuestras vidas, de lo que su palabra establece con respecto a los hijos de Dios. Eso tremendo, pastor. Tremendo, mi hermano. Tenemos 5 minutitos. Qué palabra tan poderosa, hermano. Te agradecemos mucho por yo sé que mucha gente hasta ha sido muy bendecida con esta palabra, y los que la van a seguir viendo el video, pues va a ser de mucha bendición. Solamente antes de finalizar, quisiera recordarle a nuestra gente linda que está conectada que estamos transmitiendo a través de TuneIn Radio, esa plataforma. De hecho, está en un audio digital, en TuneIn Radio. Búsquenos por ahí como Radio Sky FM. También estamos en nuestra plataforma normal. Busque lo que es la aplicación a su teléfono. Usted puede bajarla totalmente gratis, ya sea Android o ya sea Apple, ¿verdad? O iPhone. Usted puede bajarla ahí como Radio Sky FM. Y por supuesto queremos decirle también que estamos a través del www.reddeoracionusa.org y a través de Facebook. Así es que esta palabra, hermano, tan poderosa que nos has dado, en realidad tienes que ponerle el sello, que es una palabra de bendición sobre nuestra gente linda que está conectada ahorita. ¿Cómo ves? En el nombre de Jesús. Amén, pastor, amén. Voz de Dios en tiempo de crisis, tiempo de afinar nuestros oídos y cuente la vida de su esposa, de sus hijos y de todo lo que el Señor le ha provisto. La ciudad de los vientos. Gracias. Confíen en el Señor, confiemos en el Señor, en que esto también obrará para bien. Esto está obrando para bien a los que aman a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Creemos esta noche milagros sobrenaturales de Cristo Jesús. Creemos que los débiles reciben fortaleza. Aleluya. Los enfermos son sanados. En el nombre de Cristo Jesús. Yes. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pastor, muchas Bendito seas. gracias. Gracias, pastor, a ti, desde República Dominicana, más bien. Te agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación y que Dios te siga usando poderosamente, hermano. Ok. Muchas gracias, Pastor Fuentes. Échale ganas. Bendiciones. Estamos en contacto, Bye, ¿ok? Yeah. Bendiciones, mi hermano. Oh Dios mío, Amén. Muchas bendiciones. magnifico es tu nombre.
realidad siempre para nosotros es de mucha bendición tener gente que comparta la palabra de Dios. Y usted sabe que son palabras que llegan al corazón a través de la Biblia, ¿verdad? Gente que estudia la Biblia y que es sensible a la voz de Dios. Le agradecemos mucho al pastor Andrés Extiene. Él está desde República Dominicana. Esperamos tenerlo en otra ocasión también. Y a usted, que amablemente ha estado en la buena sintonía de la buena música, la buena programación que viene por Radio Sky FM, le agradecemos, le damos gracias. Comparta este video. Si usted cree que más personas deben recibir esta palabra, mire, es interesante, pero tenemos mucha gente que está en depresión, gente que está perdiendo sus negocios porque están tomando decisiones equivocadas. Se mueven donde no se deben de mover, ¿verdad? Es mejor escuchar la voz de Dios. Es mejor escuchar la voz de Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos, y de eso depende mucho el éxito en la vida. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde, dele con todo, por favor. Amén. No se pierda a las 10 de la noche la oración de la noche. Va a estar muy buena. Bendiciones. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Somos una radio dirigida a todo público, a toda religión, a toda persona. Esta es tu radio. Somos la estación de todos. Desde Chicago, la ciudad de los vientos.